Bienvenidos a su programa de La Raíz de la Memoria. En este día tenemos algo que a ustedes y a mí nos ha movido, como dicen, el tapete. Eso es nada menos que una cosa que han dado en llamar inteligencia artificial. Y para el tema tenemos a una experta en el tema de las computadoras y también por antonomasia de la inteligencia, ¿no? Ya no vamos a hablar de la inteligencia artificial, vamos a hablar de la inteligencia que se usa en las computadoras, ¿no? Y que le han dado en llamar la inteligencia artificial. El tema de la inteligencia artificial se puede ubicar desde el ábaco a lo último que hay de los superprocesadores de computadoras, según yo. Pero nuestra invitada, que es María Isabel Romero Zúñiga, que es licenciada o ingeniera. Ingeniera. Ingeniera, ¿va? Sí. Ingeniera. Aunque yo prefiero ingeniero, la verdad. Ok. Ingeniero en sistemas Computacional. Y tiene una maestría en imágenes. Es muy largo el título, pero con eso dice Isabel que se entiende, ¿no? Entonces, nuestra invitada es profesora del Politécnico también. Sí. Da clases en ESIME Zacatenco. Zacatenco. Y ha hecho o ha elaborado programas para leer también la lengua, la mano. Ahí trabajamos un poco. Ahí ha trabajado un poco y entonces ustedes van a ver ahorita qué clase de invitado tenemos. Muchas gracias. Y bienvenida al programa. Le voy a decir Isabel. Sí, muchas gracias. Bienvenida Isabel. Y pues es un gusto tenerla aquí. De verdad, yo deseaba que viniera, pero pues los astros, como dicen, Se alinearon. no se habían alineado y ahora se alinearon. Entonces, ¿quién es Isabel? ¿Quién es Isabel? Siempre que hace esa pregunta el maestro me he dicho yo así como que, ¿yo qué contestaría, no? Y así como que, pues más que nada tratando de honrar este cuerpo y de ser un ser humano. Esa básicamente, ¿no? Isabel, ahora en este cuerpo, María Isabel Romero Zúñiga, hija de José María Romero Sánchez y de Jovita Zúñiga Reyes. Nacida en Toluca, 53 años de edad, egresada del Tecnológico de Toluca, del Tecnológico Regional de Toluca. Vengo a la Ciudad de México, o voy a la Ciudad de México a estudiar la maestría. ¿Y cómo me topo con la inteligencia artificial? Pues en realidad cuando termino la preparatoria llegan computadoras, ¿no? Y se arma el laboratorio y así como que, yo ya voy a egresar y tengo que llegó esa cosa. Y tengo que saber de esto. Entonces, un profesor me hizo el favor de permitirme entrar a las clases de oyente y ahí fue cuando me acerqué a esto de los, en ese entonces, sistemas expertos, en donde uno da las decisiones, las reglas y decir, bueno, si en ese entonces lo hice de los planes que se habían firmado a lo largo de la historia de México, ¿no? Y ahí fue donde el primer tropezó con la historia y decir así como que, ¿por qué no están todos los tratados en un solo libro? Ajá. No, porque aquí ni siquiera aparecen estos tratados, esta manipulación de la historia, ¿no? Entonces así como que dije, caray. ¿Se enojó Isabel? Me indigné. Dije, ¿cómo es posible que me hayan vendido tanto tiempo esta historia, ¿no? O sea, ¿y cómo me la he tragado yo, no? ¿Cómo es posible que yo haya aceptado esto? Pero bueno, en mi ignorancia, ahí fue donde me acerqué realmente a la historia, ¿no? Entonces, el sistema experto era decir, bueno, tratados que estuvieran de tal periodo a tal periodo, y ahí, ¿no? Creo que lo más difícil en ese entonces fue reunir la información. Y a partir de eso, bueno, había lenguajes, en ese caso fue Prolog, para empezar a hacer las reglas de inferencia y poder hacer el sistema experto. Así, digamos que fue mi primer acercamiento a la inteligencia artificial. Sí. Ya que tocamos el tema, ¿podría explicarnos cómo funciona qué es esta inteligencia artificial y cómo funciona para que nuestros amigos puedan tener una idea? Así con ábaco y con bolitas y palitos. Sí, es tratar de
hacer que la computadora emule o simule procesos de aprendizaje, procesos de recordar, de la memoria. Isabel, si usted nos contaba fuera de cámara que había algo primero que eran los bits, que eran los... Sí. ¿Por qué no vamos a esa parte que me parece que es muy interesante para que vean y escuchen nuestros amigos cómo es que se fue armando y complejizando? Sí, de hecho, hay historiadores que dicen que la inteligencia artificial empezó con los bulbos, o sea, desde los bulbos, ¿no? Y ahora se ha ido desarrollando, primero con esto de los bits, que es la unidad básica de información que se puede almacenar, que al final es un encendido apagado, ¿no? O tiene energía o no tiene energía. Y también se ha ido desarrollando también la parte del hardware, que es lo que sostiene todo, que es la capacidad de almacenamiento y de procesamiento, o sea, puede almacenar más información y puede hacer operaciones más rápido, que es en realidad digamos que en lo que las computadoras nos auxilian, ¿no? Siempre verlo como una herramienta que nos está auxiliando, que podemos almacenar mucho más información, canciones, fotografías, y las podemos procesar más rápido. Ok, pero llega aún a más todavía. Cuando está hablando de los megas, estamos hablando de los gigas y este lenguaje nos está indicando que es más complejo o es más almacenamiento o es más funcionalidad. Tiene que ver con el almacenamiento. O sea, tenemos el bit, después sigue el byte, que son conjuntos de bits, que son 8 bits, y después se va creciendo, ¿no? Entonces tenemos los kbytes, los gigabytes, los teras, ahora ya tenemos lambdas inclusive, ¿no? O sea, más capacidad de almacenamiento. Ok. ¿Sí? Esa capacidad de almacenamiento lleva a conjugar y hacer cosas con el almacenamiento, pero también con el ordenamiento que se le da a la compu. Sí. Sí, entonces podemos hacer operaciones más grandes. Comentábamos hace rato que tenía que ver cuando nosotros lo vemos muy claro cuando tenemos que actualizar la computadora, ¿no? Que utilizamos un sistema operativo y nuestra memoria insuficiente o nuestra computadora se hace más lenta, ¿no? Entonces se vuelve lenta y nos dicen, no, pues es que necesita un procesador más grande o necesita más memoria, o las dos cosas, ¿no? Ahí es donde lo vemos más reflejado así de manera más cotidiana. Ok. Ahí estaremos diciendo que la capacidad de una computadora ya no funcionó porque ahora no tiene ni mejor procesamiento ni mayor capacidad de almacenamiento. Así es. Entonces, esa sería como una condición de cómo se desarrolló el sistema hardware. Sí, como toda la parte del hardware y el software son lo que ayudan o impulsan o permiten el desarrollo de la inteligencia artificial, porque hubo un tiempo en el que se quedó estancada. Quizás algunos amigos como yo y algunos otros no sepan qué es el hardware ni qué es el software. ¿Cómo es el software? El software. El hardware es digamos que los fierros, ¿no? Nosotros decimos que es la parte, todo el hardware, todo el metal, el plástico, todo lo que podemos ver, ¿no? Y dicen que el sistema operativo es lo que permite que funcionen esos fierros. Esos fierros, ajá. Sí. O sea, lo que permite la unión de ese funcionamiento. Sí, lo que podemos encender la computadora y entonces, digamos que el sistema operativo se carga en alguna parte de la memoria y entonces podemos tener, ¿cómo lo podremos ver fácilmente? Cuando nosotros las USBs queremos conectar una USB y no la reconoce, ¿no? O queremos conectar una cámara, no la reconoce, entonces necesitamos, dice, baja el controlador de tal parte, ¿no? El controlador es el software. Y la memoria... es el fierro. Sí, ese sería el hardware. El hardware. Entonces ya nos queda. Sí. Uno es el hardware y otro es el software. Y uno es el sistema operativo y otro es los fierros que permite que funcione ese sistema. Así. ¿Y así lo simplificamos? Sí, lo podemos ver de manera muy simplista. Sí, no, vamos a verlo sencillo. Sencillo. Sí, porque alguien diría, pero no es nada simple. Vamos a verlo muy sencillo. Sí, simple no es. Sencillo, ¿no? Sí. Vamos a verlo muy sencillo. Y ya podemos comprender, ahora ya tenemos el lenguaje. Ahora entonces, ¿cómo es que usted se mete más a fondo? Ya nos dijo cómo, pero ¿cómo se mete más a fondo
a esta parte de cómo funciona la inteligencia. ¿Cómo funciona la inteligencia? Sí, ya nos estaba explicando, más que yo la interrumpí. No se preocupe. Esta forma de cómo es que se va generando un sistema más complejo y ya permite operatividad y luego ya permite en un momento que ella funcione, ¿no? Sí. Tiene mucho que ver con o sea, no, en realidad lo que estamos haciendo siempre es emular lo que conocemos del cerebro. Okay. Incluso hay quien le llama redes neuronales, ¿no? Entonces sí. Andamos de las dendritas, de las conexiones, de la sinapsis, o sea, se utiliza la misma terminología. Exactamente. Que usa la neurociencia. Exactamente. O sea, tenemos que tiene que ver con conecto este nodo con este otro y luego con este. Y si la sinapsis, la conexión es fuerte, entonces dejo esta y esta que no es fuerte, la quito. Y tiene que ver con pesos, o sea, qué tan fuerte es esa sinapsis y qué tan fuerte no lo es. Entonces esa conexión va a tener un peso o se lo quitamos, o mejor dicho, le damos menor peso y esa sinapsis desaparece y sigue procesando. Por eso es que la inteligencia artificial necesita muchos recursos, le llaman computacionales, tanto de memoria como de procesamiento. Ok, y eso permitiría hacer funciones mucho más rápidas. Así es. Pero hay una cosa, se nutre. Sí. Se tiene que nutrir, porque mucha gente está pensando que llega solita, ¿no? Y que dicen, bueno, ahí está la inteligencia, vamos a sacarla. No. Siempre se necesita un experto, el conocimiento de un experto para poder modelar el problema. O sea, podemos tener la información, pero siempre necesitamos un experto que nos dé esa información, porque si no, no podemos hacer nada en realidad. O sea, siempre atrás hay alguien de un sistema experto de la inteligencia artificial, siempre hay un experto que nos brinda su conocimiento, su información para poderla procesar. Estamos hablando, por ejemplo, alguien quiere hacer un ensayo de historia. Atrás hay unos historiadores que saben de ese tema. Sí, a esto llegando o dando un salto y llegando a lo que utilizan ahora muchos los alumnos de los chats no inteligentes para obtener sus tareas. Alguien atrás brindó toda esa información para que él hiciera esa solicitud y dijera, pues esta es la pregunta del examen que tengo de programación, por ejemplo. Entonces, se lanza la pregunta y el software, el software, trabaja. Así es. Y dice, aquí está. Sí, es así de sencillito. Así de sencillo nosotros lo vemos, así es. Pero atrás hay mucho trabajo. Alguien está alimentando atrás y dando toda esa información. O sea, sencillo para el software y luego sale, ¿no? Y nos da la información. Pero es complejo para armar toda esa información. Sí, además en esto que es sencillo, en realidad debe de ser así, porque una medida que tiene la inteligencia artificial que la dio Alan Turing hace mucho tiempo, es que si había una conversación siempre escrita entre una computadora y un ser humano, si no se veía, si una tercera persona lo estaba viendo y no se notaba quién era la computadora o quién era la inteligencia artificial y quién era el ser humano, entonces digamos que llegó a un buen nivel la inteligencia artificial. Esa es una medida. ¿Regla? Sí. Como una ley. Es como algo que decía Asimov, las leyes de los robots, ¿no? Sí. O sea, es en misma condición. Sí. Es decir, si esto funciona bien, quiere decir que esta inteligencia es perfecta, es óptima. Sí. Entonces, si es transparente para el usuario final de esa inteligencia, entonces está bien hecho. Bien. Entonces, cuando nosotros le hacemos una pregunta a ese chat que dice, ¿qué onda con la conciencia y la vida? Dime qué puedo hacer con ella, dónde la encuentro. Y te saca un montón de cosas. Sí. Eso el procesador lo hizo yo creo que hasta en 3 segundos, 5 segundos. Bueno, una vez hice esa prueba. Sí. Y lo hizo en 3 segundos. Sí, porque antes ya estuvo entrenado el sistema. Si no está entrenado, entonces se lleva mucho tiempo. Y no puede darse ese lujo porque el usuario se va. Okay. Sí, entonces incluso, hace mucho tiempo podía estar días completos entrenándose, cuando no había esta capacidad que tenemos ahora de procesamiento. O sea, el meollo del asunto es la capacidad de procesamiento. Exactamente, o sea, va a la par.
Incluso en algunos países no se les permite el acceso a la tecnología para que no desarrollen la inteligencia artificial. A ver, cuéntenos un poco eso. Bueno, aquí finalmente quien tiene la tecnología es el que puede decir si la vendo o no la vendo. Si tengo yo esa tecnología y no quiero competir con otros países, pues entonces no brindo esa tecnología. Y entonces el otro, pues, no puede hacerlo. La va a hacer, va a tardar. pero va a tardar mucho tiempo, ¿no? ¿De cuánto tiempo estamos hablando de que alguien desarrolle una tecnología así avanzada, ¿no? Ya de competencia. Es que depende mucho de los recursos. Siempre estamos supeditados al recurso que se ¿Hablamos de los recursos? ¿Hablamos de dinero? Sí. Ok. ¿Hablamos de contratar personal de esa especialidad, de ese software? El hardware. ¿Es hardware? Sí. ¿Estamos hablando de eso? Sí, del material incluso. ¿De los fierros, como dice? Sí, incluso de los minerales para hacerlos. Ok, porque necesitamos oro, necesitamos litio. Sí, necesitamos más minerales para poderlo desarrollar. Entonces también por eso vemos que hay en el planeta la explotación, ¿no? De ciertos minerales. Exactamente, porque ahí es donde está el asunto, ¿no? Entonces incluso las pilas han cambiado, ya los materiales han sido diferentes, ¿no? Porque aumenta la capacidad de almacenamiento. O aumenta la capacidad de desplazamiento. El de poderlo hacer pequeño. O sea, esa capacidad de almacenamiento, pero además de que sea pequeña, muy miniatura. Estamos hablando de nanos, o sea, ya hay nanorobots. Entonces depende mucho del material para que tenga una capacidad de almacenamiento y pueda hacerse, le llaman miniaturizarse. Pero entonces quiere decir que si esa tecnología yo no la tengo como país, Nico, va a estar difícil que yo la desarrolle. Así es. Entonces es un control. Sí. Y es un sistema de control de los mercados. Exacto. Ok, entonces la inteligencia artificial no es así bien buena onda. No es para, no es para, no es para todo el mundo. Sí. Así, bueno, ya hablamos de los derechos de los niños del acceso a la tecnología, ¿no? Sí. Desde ahí. Entonces, pues necesitamos internet, necesitamos que sepan utilizar una computadora, ¿no? Entonces hay muchas cosas que están cruzadas ahí como para que la inteligencia artificial sea para todos y digamos, esto es democrático. No se puede eso. No, va a tardar un rato. ¿Va a tardar? Hay un tema que aquí me parece que es como importante, Isabel. Esta idea de que la inteligencia artificial es algo que todo el mundo puede llegar a tener en su compu, pero la calidad de esa inteligencia varía. Digamos, varía en el sentido de que si yo quiero saber algo sobre la salud, que es un poco mi campo, ¿no? Quiero saber sobre eso, pero no me va a tener lo último, me va a tener lo que es el mercado y lo que es el hegemónico de la condición. Sí, lo que se le ha alimentado a esa inteligencia artificial para que usted la pueda disponer. O sea, no siempre va a estar supeditado hasta ahora a lo que, o sea, no puede aprender. Todavía no, aunque algunos dicen que ya aprende, todavía no está supeditado al experto que alimente eso. O sea, si no hay esa información, no hay. No, esa es una limitante del. Y no la va a crear. La misma compu no la va a crear. Ahora no lo puede crear. Pero sí hay algunos especialistas que dicen que sí la va a tener, que sí la va a lograr a desarrollar, va a empezar a desarrollar conocimiento. O sea, mientras vemos algunas películas donde pareciera ser que ya hizo eso, o vemos a Asimov en Yo Robot, que pareciera ser que ya el robot tomó autonomía, ya hizo su propia elección. Eso todavía no lo tenemos. Está muy próximo, de hecho. ¿Está muy próximo? Isabel, si hacemos una pequeña pausa y hablamos de eso porque se pone interesante el asunto y espero que ustedes como yo estén en un hilito para decir, bueno, pero ¿qué más saber? Quiero saber qué más. Nosotros también estamos así y regresamos ahorita en un momento. No se vayan, volvemos. Doctor, una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre inteligencia humana y la inteligencia artificial? Bueno, yo creo que una de las diferencias importantes es que la inteligencia artificial es una herramienta, un instrumento que es alimentado por los seres humanos, que es construido por los seres humanos. Y ese no tiene un nivel de crecimiento como el desarrollo de la inteligencia humana que se va construyendo permanentemente, se va alimentando permanentemente y logra construir otro tipo de inteligencias artificiales. Y también logra construir nuevas realidades humanas.
y también logra construir un cuerpo que supera esa inteligencia artificial y crea nuevas posibilidades de vida, ¿no? Esa es, creo, una de las grandes diferencias para mí. Estamos de regreso en su programa de La raíz de la memoria con este tema de la inteligencia artificial y vamos a verlo desde la otra parte de quién sabe, quién lo maneja, quién entiende, cómo se da el proceso y no sobre la idea esta de que pues, nos va a dominar y nos va a comer el mandado, ¿no? Que nos la va a armar gacho la inteligencia y pues pareciera ser que por lo que nos está diciendo Isabel, eso pudiera ser, pero va para largo, va a tardar. Entonces, el tema, Isabel, de la inteligencia artificial tiene impactos diversos. En el impacto que usted más ha visto o que le interesa más o tiene su campo, dice que es la educación. Sí. Entonces, en ese campo, ¿cómo funciona? ¿Cuáles son las intrigas, las pasiones de esa inteligencia en ese espacio? ¿Y cuáles son sus implicaciones que usted ve? Sí, en realidad es cuando uno solicita una tarea Ajá. y empieza a ver, yo les doy clase de computación, entonces empiezo a ver sus programas y así como que esta parte del software, ¿no? Y así como que, ¿y esto de dónde salió, no? Cuando no podemos hacer lo básico y de repente les digo que me arreglan la plana, les digo, oh, wow, qué bien programa usted, pero esto usted no lo hizo, o sea, se da uno cuenta, porque no solo viendo la trayectoria del alumno, sino también en el estilo de programación, porque así como hay un estilo cuando uno programa, cuando escribe, perdón, también cuando uno programa, ¿no? Entonces, es una escritura. Sí, porque desde las sangrías, ¿no? Así como que, oiga, no tiene sangría su escrito, así como que, oiga, mire, hasta las faltas de ortografía le copió de su compañero, pero en esto de usar inteligencia artificial resulta que dice uno, oiga, este código nunca lo vimos. Está usted utilizando una herramienta que nunca vimos en todo el curso, ¿no? Así como que, ¿qué está pasando, no? Así como que, no, es que yo lo hice y que me ayudaron a hacerlo. Sí, me ayudaron a hacerlo, pero pero yo lo hice, sí. Y resulta que lo utilizaron inteligencia artificial para hacer los programas, ¿no? Entonces, ahí yo creo que sí hay que tener cuidado y tiene que ver mucho con la parte ética, ¿no? Así como. Sí, porque eso también sucede en las otras carreras. Sí. Uno ve en psicología que te entregan un ensayo y tú dices, wow, está bien escrito. ¿No? ¿Y de dónde lo sacaron? Sí, la pulcritud con la que está hecho, Sí. ¿no? Así como y cuando la trayectoria no lee ahora sí que ni los correos, sí. ¿no? O sea, no lee más allá de 2 hojas, una hoja. Y si es un ensayo bien estructurado, dices, ¿de dónde lo sacó? Sí, así es. Entonces, el problema ahí, quizás el ético y el moral y estas cosas legales es un punto. Pero el problema es que la formación de ese individuo no va a servir. Así es. Porque el proceso de construcción de apropiación del conocimiento no se dio. Así es. O sea, hizo, ¿cómo le dicen? Tijera y engrudo. Bueno, ya no se usa, ahora dicen speed paste o algo así, ¿no? Sí, copiar y pegar. Copiar y pegar. Pero finalmente eso sí afectaría el proceso de formación profesional. Pero entonces muchos maestros no hacen caso de eso. Sí, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Apenas nos decían, es que son muchos profesores, estamos aplicando exámenes, y son muchos profesores para tan pocos alumnos. Entonces uno, en lugar de concentrarse y ahora mejorar tal vez las asignaciones de los trabajos o actualizarse, está uno pensando en cómo hacerle para que no hagan trampa. Está uno invirtiendo tiempo en eso, ¿no? Porque utilizo una plataforma, pero hay manera de ver las respuestas cuando lo hago de opción múltiple. Pueden utilizar inteligencia artificial. Entonces, en algún momento consideré regresar al papel. Y con ayuda de compañeros me han dicho, mira, está esta plataforma que puedes utilizar y no pueden hacer. O sea, invertimos recursos en tiempo y en dinero para evitar que nos estén haciendo trampa, ¿no? Cuando en realidad podríamos usarlo o destinar ese tiempo para hacer otras cosas. O sea, el problema se agudiza en términos de que la formación profesional que se está invirtiendo, haciendo con ellos, no está dándose como quisiéramos. Y aparte afecta el proceso de lo que llamamos la preparación de una clase, la formación profesional del profesor. Eso también impacta ahí. Sí. Pero y entonces, ¿qué otras medidas se ven?
¿O qué vemos ahí? Bueno, para empezar es que ni siquiera los alumnos tienen conciencia de que eso no es correcto, porque dicen, es que el programa funciona y hace lo que usted me pidió, ¿por qué está mal? Así como que... ¿Qué le digo? Sí, yo pensaba que era cinismo. Sí. Pensaba que era cinismo, pero en realidad no. O sea, lo están haciendo y piensan que es correcto, Sí. que no hay ningún problema, ¿no? En esto de la pandemia, pues saco mi celular y reviso y abro un chat con mis compañeros y me paso las respuestas y no me doy cuenta que tengo el micrófono abierto y que el profesor se está dando cuenta, ¿no? Así como que... Entonces todo esto se viene a recrudecer ahora cuando es presencial, cuando trata uno de digamos que pues tiene la computadora, va a hacer un programa, pues que la computadora le ayude, ¿no? Haga el programa, haga su examen en la computadora y de repente uno se da cuenta que está utilizando inteligencia artificial para resolver el examen, así como que ¿a quién engaña, no? Sí, bueno, se engaña a él, ¿no? Y la otra es que eso, como decían en la pandemia, los médicos formados en Zoom procuran no enfermarte para que esta generación, cuando egresen esto, te van a consultar y no van a saber nada. Así es. Y entonces hay que tener cuidado, ¿no? Algo parecido. ¿Esto no van a saber programar? Sí, y además están desapareciendo trabajos porque dicen, ¿para qué contrato a alguien que me haga un programa cuando yo le puedo decir, necesito un programa que haga esto? Y lo hace. Y lo va a hacer. O sea, me va a dar la solución que yo tengo que pagarle a un especialista para que lo haga. Entonces ya de hecho está habiendo pérdida de trabajo en empresas que tienen servicio al cliente, ¿no? Cuando utilizo un chatbot que es nada más para contestar preguntas, ¿no? De los usuarios. Entonces no necesito alguien que haya, un humano que haya, o una persona que esté atrás. Porque él solito contesta. Sí, los va contestando, viendo las preguntas que son más frecuentes, dando respuesta a ellas de manera 2 minutos y ya me dio una respuesta. Cuando hay una persona atrás y que a veces puedo esperar un día o 2 para que me dé una respuesta. Por la persona, porque tiene un montón de preguntas. Así es, entonces ya hay despidos en realidad. Y esto está haciendo trampa. Así es. Híjole, a ver, entonces, ¿para dónde ve Isabel que va a ir la cosa? Bueno, para empezar, hay que haber una regularización de la inteligencia artificial, del uso y del desarrollo, que ya ahí la Unión Europea pues ya nos lleva ventaja. En México sacaron un libro, se presentó al Congreso y todavía estamos viendo a ver si legislamos o no, en esas estamos, ¿no? Y pues está ahí disponible, ya tenemos versiones de paga, ¿sí? Pero cuando nosotros hacemos preguntas estamos alimentando esta inteligencia artificial, ¿no? Entonces no nos las cobran porque eso es lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Brindando esa información para que se siga entrenando esa inteligencia artificial y siga desarrollando. O sea, estamos contribuyendo a que se desarrolle por sí sola y se entrene más rápido. Así es. O sea, que aprenda, o sea, que capte información. Es como en un explorador, ¿no? Usted le pone, no sé, le duele el estómago y quiere buscar qué le puede ayudar, qué medicamento le puede ayudar, ¿no? Suponiendo que usted tome medicamentos. Sí. Y entonces busca un patrón y dice, en esta zona se están enfermando del estómago, ¿no? Algo está pasando ahí. Pero entonces esto lo llevamos a la inteligencia artificial y así como que, están estas preguntas, esta serie de preguntas, y entonces sigue aprendiendo. Ok. Sigue aprendiendo de las preguntas que se le están haciendo. Le está encontrando patrones. Pero quizás un poco también les ha de pasar a quien nos escucha y nos ve. ¿Cómo es que solito hace esto? Lo que pasa es que está simulando la inteligencia humana y tiene memoria. Ok. Y aprende, y está aprendiendo, ¿no? Sí, sí. Entonces tiene esa capacidad de aprender. Entonces está respondiendo de acuerdo a la circunstancia de lo que están preguntando. Sí, se está adecuando a eso. Está aprendiendo, o sea, sigue aprendiendo. Ahora sí que se adapta. Dice, esto preguntan, esto hay. Sí, de hecho hay
una rama que se llaman sistemas adaptativos, hay otra rama que se llaman sistemas genéticos, o sea, sigue esta de ver cómo se desarrolla la naturaleza en el cuerpo humano para poderle emular, así como que, esto me puede servir para resolver este tipo de problemas, y entonces se empieza a emular. Entonces, quiere decir que la inteligencia artificial está diseñada acorde a la condición humana, Sí. a sus principios. Sí, de hecho han encontrado racismo en la inteligencia artificial, pero tiene que ver con quién está ¿Quién lo programó? Sí, con quién lo está alimentando, ¿no? Un ¿De qué se está racista. alimentando? Sí, o sea, es un reflejo de O para sea, bien o para mal. no, pues más bien digamos que es la circunstancia que tiene el individuo Así es. y puede tener efectos no muy favorables para la vida de otros, ¿no? Exactamente. Pero entonces quiere decir que aquí el problema es quién programa, quién mete la información. Sí, ¿quién está alimentando eso? Es a quién mete esa información, quién es el proveedor de esa información. Así es. Entonces, si los pudientes, los ideólogos de derecha o de izquierda o anarcos o fatalistas Así o es. fundamentalistas, en fin, los que estén atrás alimentando eso van a hacer. ¿No habrá mucho eso en los últimos discursos que hay sobre que el mundo se va a acabar, que los recursos se van a terminar, porque uno ve el planeta y ve las condiciones y uno dice, pero si es enorme, los recursos hay un montón, si el mar es inmenso, son 70% de agua, ¿cómo viene a decir que se nos va a acabar el mundo? Como que se va a acabar, si hay comida para esos 7,000 millones que somos, y se dice que hay comida para 2 o 3 raciones más, pero entonces quiere decir que hay una propaganda que también se alimenta de eso. Sí. O sea, entonces estamos ante un problema como que estamos cooptados o parece que empieza a cooptarse. Sí, es que tiene que ver en este discurso de, pues sí hay 70% de agua, pero ¿cuánta es potable? O sea, sí hay alimentación, pero ¿dónde están los alimentos? Sí, o sea, no se distribuyen democráticamente. Claro. O sea, ese es el problema, ¿no? O sea, sí hay inteligencia artificial, pero ¿a quién está llegando? Así es. ¿No? Entonces, pues siempre estamos supeditados a eso, ¿no? O sea, que nos dicen, volviendo a mi caso de la historia, o sea, nos cuentan solamente una parte, no vemos las dos caras de las cosas. Entonces, eso genera una posición muy limitada, ¿no? Para conocer, para decidir. Así es. Híjole, ¿y entonces a qué le apostamos? ¿A qué le apostamos? Híjole. A que la... No, lo que mencionaba alguna vez, ¿no? O sea, a la parte espiritual, Sí. a la parte de la conciencia, ¿no? O sea, ahora hay exoesqueletos y están enfocados a la parte de la medicina, ¿no? Y dicen, bueno, le puede ayudar a un cuadrapléjico a moverse. Sí, pero ¿qué más? O sea, ¿qué se puede usar en ese exoesqueleto? También a un soldado, ¿no? Así es. O sea, hay que tener cuidado. No decir, pues ya tenemos inteligencia artificial y ya podemos desarrollarnos. Sí, pero hay personas que no están altamente especializadas, entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Y también en la parte de la educación, o sea, si a mí me entregan tareas de programas, entonces, ¿para qué necesitan después esas carreras? ¿No? ¿Para qué necesito un especialista en programación? Si después yo misma, me estoy saboteando, ¿no? Estoy perdiendo esas oportunidades tanto de aprender como poderme desarrollar profesionalmente después, porque ya hay una inteligencia que me puede ¿Sustituir? hacer. Pero entonces los aprendizajes, por ejemplo, en las primarias, que las bajan de Wikipedia o las bajan de cualquier otro lugar y nomás pegan. Así es. Pero no leen. Y además con esto de no les dejen tantas tareas y no maltraten a los niños y no les pongan límites y el maestro, porque en realidad al menos a nosotros ya nos están llegando esos niños que les pusieron límites. Además que el maestro ni sabe, ¿no? O sea, no te puede regañar y no te puede decir que no puedes y que no sabes, ¿no? Entonces, ya están llegando. Ya le llegaron a esa generación. Sí, bueno, yo estoy ahora de sabático, entonces no los he visto, pero va a ser frustrante entonces. Sí, o sea, ya no tiene esa autoridad, ¿no? O ya no hay ese respeto. El respeto al docente, ¿no? Exacto. Es más, ni siquiera hay mística sobre el conocimiento. Sí, así como que, bueno, pues, ¿por qué estoy mal, no? O sea, cosas como tan normales como puedo copiar,
puedo sacarlo de otra parte, me lo pueden mandar por celular. ¿Y qué tiene? Mientras no se den cuenta. ¿Todo está bien? Todo está bien, ¿no? Y si se dan cuenta, pues, ¿qué tiene de malo, no? Mis compañeros también lo están haciendo. Así como que esa calidad de ¿dónde está la humanidad? Pero entonces, va a haber una crisis. Así es. Si es que no estamos ya. Yo creo que ya estamos. Ya estamos en la crisis. A ver, entonces, no, yo creo que sí, ya estamos. Porque hay alumnos en la licenciatura que te dicen que por qué tiene que hacer eso. ¿Cómo que por qué? Porque te estamos formando Así es. y tienes que aprender esto para trabajar allá afuera. Sí, y es que nos sentimos materia terminada, ¿no? Yo tuve un alumno de primer semestre que me dijo, ¿y por qué voy a hacer el programa así como usted dice? Si a mí me dijo mi maestro, así está bien, así funciona, y no lo voy a hacer como usted dice. Dije, bueno, no puedo hacer nada por usted. Así de... Así de, yo lo sé hacer así y yo lo voy a hacer así. Y no lo voy a hacer como usted dice, porque yo lo sé hacer así y así funciona. ¿Y sí funcionaba? Sí funcionaba, pero es que yo necesitaba que programara como yo le decía para poder hacer otras cosas. Ah, ok. Por supuesto que funcionaba, pero el problema es ese. ¿Cómo pongo un conocimiento a partir de algo que no es sólido? ¿No? Por supuesto que funcionaba, pero yo necesitaba, pues estaba todo su programa en un solo bloque. Yeah. Y en algún punto iba a decir código demasiado largo. Y entonces lo tengo que separar. Y si no lo puedo separar, a mí no me sirve. No funciona. No funciona, porque normalmente siempre se trabaja en proyectos que están, lo hacen en más de una sola persona. Yeah. En esta le llaman modularidad. Entonces yo hago un módulo y otro hace otro módulo y después tenemos que unirlos. Pero si yo lo hago todo de una sola. Cerrado y cerrado. Sí, es como si hiciera un libro sin capítulos, ¿no? Okay. Pues yo lo hago en un solo capítulo y no me interesa, ¿no? Pero si yo estoy en una colaboración de mi trabajo, entonces ¿dónde inserta el trabajo? ¿No? Necesito un capítulo y me dio un bloque. ¿Cómo le hago? No lo puedo hacer. Pero también se habla de que hay más egolatría, más egoísmo, menos cooperación, más individualismo. Sí, que de por sí la carrera es así, ¿no? O sea, como me paso mucho tiempo programando, siempre me tiendo a aislar. Aunque hago trabajo, ¿cómo le llaman ahora? Colaborativo. O si no, sinérgico. Pues sí. También le llaman, ¿no? Sí, entonces, ¿cómo le hago, no? No hay manera. Pero entonces, esos que se creen acá como sabios o así ya... Porque hay esa generación también ya llegó, ¿no? Sí. De que ellos saben armar, desarmar y hacer y todo. Pero no es... Les falta más herramientas. Sí. Sí serán buenos, aprendieron ese código o esas formas, pero hace falta más. Así es. No es todo el asunto. Y ante ese problema, ¿uno qué hace? Pues, para empezar, respirar profundo. Respirar profundo, ¿no? Porque luego no llega uno solo, sino llegan muchos, ¿no? Ay, son en hordas, como dicen. Sí. Bueno, también es un golpe al ego también. Sí, debo de reconocer como profesor, ¿no? A veces necesito 2 alumnos para que le den a mi ego y diga, no que sabías mucho, no que muy zen, ¿no? Pero pues dejarlos. O sea, uno deja el examen, no contestan y se van. Eso es lo que pasa. Se van. Se pierden estos alumnos. Sí, se pierden. No eran tan brillantes como decían. No. Digamos que la evidencia es el examen. No contesta el examen y ya. O sea, ya no discute uno, ¿no? Ok. Muy bien. A ver, esto nos lleva a otra cosa. Lo que se forma como ser humano, aquel que usa inteligencia, que usa cualquier tecnología, y esta parte que usted tocó, que es la parte de ir al espíritu. Eso amerita como que lo platiquemos más a fondo. ¿Está de acuerdo? Sí. Sí. Entonces, si hacemos una pequeña pausa y regresamos en un momento, no se alejen, vamos a tocar un tema que puede ser de su interés. Regresamos en un momento. Ingeniera, una pregunta. ¿Qué uso positivo le podemos dar a las herramientas de inteligencia artificial? Bien, como la inteligencia artificial trabaja con parte de las matemáticas o con muchas matemáticas, entre ellas las probabilidades, entonces
nos puede servir para encontrar patrones, tendencias, al final calcula probabilidades para saber qué sucede con un grupo de datos, con muchos datos, con enorme cantidad de datos, para saber qué es lo que hay ahí en tendencias, en probabilidades, en patrones. ¿Sí? Tenemos minería de datos, podremos también utilizar redes neuronales, todo esto dependiendo siempre de la información. Tenía yo un profesor que es un doctor cubano, donde decía, tenemos que ver cuál es el problema, buscar la herramienta adecuada para resolverla, y si no la hay, tenemos que desarrollarla para poder cerrar este ciclo. Entonces, tenemos que llevar la inteligencia artificial a este punto. No todo lo va a resolver, sí es una herramienta, pero si esta herramienta no nos sirve para resolver el problema que nosotros necesitamos, tenemos que crear una nueva herramienta. Estamos de regreso en su programa de La Raíz de la Memoria con este tema de la inteligencia artificial, y lo queremos llevar a este terreno que sería el crecimiento y el desarrollo de un individuo. Pero veamos, un individuo que se dedica a acumular tecnología, y otro campo que es un individuo que se dedica a desarrollarse, digamos, espiritualmente. Debe haber un punto de unión, o un punto de discordia, o un punto de alejamiento, o un punto donde parecía ser que no se llevan bien las cosas. Roshi una vez decía que podíamos usar el celular, podíamos usar la computadora, podíamos usar toda la tecnología. Dice, pero hay algo que eso no lo tiene, que es un espíritu y un chi, una energía que puede ser dirigida. Dice, y eso es lo único que puede salvar a la condición humana. ¿Usted está de acuerdo con eso o discrepa de eso? No, estoy de acuerdo con eso. Ajá. De hecho, a mí me hace mucho ruido esto de los nanorobots, ¿no? Que para modificar la genética y la intención que tiene ahora de curar el cáncer, ¿no? Pero si nosotros trabajamos con esto de el chi, nosotros podríamos hacer eso, ¿no? Sin necesidad de Sin meterle un pequeño robot al tejido sanguíneo y Sí. que vaya por ahí. Sí, o un implante. No, en realidad no lo necesitamos, pero es que es trabajo, Sí. es mucho trabajo y no lo queremos hacer. Roshi decía, bueno, yo voy a tomar como referencia a Roshi, porque decía, para abrir el cuerpo de la condicionalidad que tiene, se necesitan de 3 a 6, 12 o hasta 20 años de un trabajo. Y a eso creo que va en contra del principio de que todo debe ser rápido, expedito y funcional. Así es. Entonces, la tecnología tiene esa demanda permanente, ¿no? Ya no sirve un celular en 6 meses, ¿no? Sí, Ya está muy rápido. se hizo obsoleto, ¿no? O una compu. Ahora me di cuenta el otro día de que yo tenía una computadora de mucho tiempo. Ya me dijeron, no, pues esas ya no existen en el mercado. Creo que ya no hay ni piezas de esas. Sí, ya no Yo decía, ¿cómo? Dijo, no, sácale toda la información y guárdala porque un día revienta y ya perdiste todo. No podía creer eso. Dije, no, es que me quieren vender una compu, ¿no? No, ya consulté con otra gente que sabía de computadoras y me dijo, no, sí, dijo, cámbiala porque se quema mañana. Entonces yo dije, esto de la tecnología tiene una prescripción. La condición del espíritu no tiene prescripción. Así es. ¿Cómo usted ha visto este proceso? ¿Sí se ha metido ahí, a ese campo? De decir, a ver, ¿cómo está esta ciencia y tecnología de la inteligencia artificial? ¿Podrá tener espíritu un día? ¿Podrá decirnos un día, hola Isabel, ¿cómo estás? Oye, ¿ya hiciste tus ejercicios espirituales? Porque te falta un poquito para llegar a la iluminación. Te hace falta un poquito. ¿Por qué no entrenas un poco más? No se podría medir el trabajo espiritual, no lo podría medir. Podría recordarme que tengo que hacer mis ejercicios o que tengo que sentarme a meditar, pero ella no se podría sentar. O sea, la inteligencia artificial no podría sentarse a meditar. No podría desarrollar el espíritu porque para empezar no lo tiene. Así es. ¿Sí? No, entonces no lo podría hacer. O sea, esta idea de que un día nos va a alcanzar y nos va a dominar
pareciera ser que yo desde esta lógica diría, no sería posible. No será posible en el sentido de que dirija nuestras vidas espiritualmente. O sea, podrá ser un discurso bien elaborado atrás por gente que se haya desarrollado, un Dalai Lama, un Roshi, un musulmán iluminado, no sé, alguien bien iluminado y bien claro, y podrá decirnos por acá va el camino, ¿no? Pero sabemos que al final va a aparecer su asunto ideológico, o su asunto político, o su asunto de control, ¿no? O de imposición. Va a aparecer. Entonces, pero en la vida del desarrollo espiritual de una persona también va a aparecer. Pero la importancia de desarrollarse espiritualmente es que puede liberarse de eso. Y ahí es una diferencia muy grande. Entonces, si la inteligencia artificial no logra eso, entonces le apostaríamos a que es solamente una herramienta. Así es. Y siempre ha sido así. O sea, siempre ha sido una herramienta para que, digamos que la concibieron para que la humanidad pueda desarrollarse en otros sentidos. Exactamente en la espiritualidad, ¿no? O sea, de hecho, así empezó la robótica. Tratar de, el sentido que tenía era de que no realizara a las personas trabajos muy pesados y que ellos pudieran, y que esas personas se pudieran tuvieran tiempo para dedicarse a la espiritualidad, ¿no? A hacer otro tipo de actividades que no puede desarrollar de otra manera, ¿no? O sea, si volvemos al origen de ese principio, podría ser posible que eso nos facilitara la práctica para hacer un desarrollo de ese tipo. Así es. Pero entonces, ¿dónde se perdió el principio? Es que la condición humana. O ¿La sea, ambición? la condición humana. No, pero digo, ¿la ambición? La ambición, sí. 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 O sea, siempre hay quien quiere ser mejor, ¿no? Es cuestión de egos, ¿no? Así, incluso en las tecnologías se da, ¿no? Así como que yo soy digamos que el mejor, el último, quien más conoce de todo esto, ¿no? Entonces sí, pues es cuestión de egos de pronto, ¿no? O sea, esta disputa que hay entre a veces los líderes de una empresa y otra es solamente ideología. Así es. O sea, en realidad no hay esencia de que dijeran, pues ahí está mostrándose la nueva ruta, el nuevo camino. No hay tal. Solamente es un asunto de disputa de mercado. Sí. Visto así fríamente. Sí, porque tenemos lo podemos ver en los chats, ¿no? De estos de inteligencia artificial. Primero tenemos nuestra versión libre y ya tenemos nuestra versión premium, ¿no? Que pagamos y ya tenemos más cosas. Entonces, ¿a quién va a llegar esa tecnología? A cierto grupo. ¿Quién va a tener acceso a ella? ¿No? Esto de la modificación genética, ¿quién va a tener acceso a ella? ¿No? Porque quieren desarrollar habilidades, ¿no? Como la telepatía inclusive. Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, cuando nosotros la podemos desarrollar, pero necesitamos trabajo. Así es. Y no necesitamos ningún tipo de implante, ¿no? Cuando usted se refiere al trabajo, estamos hablando de que tenga una práctica. Así es. Esa persona tenga una práctica y pueda desarrollar su proceso personal. Así es. ¿no? Entonces, eso implica tiempo. Sí. Y disciplina. Mucha disciplina. Sí, sí, sí. O sea, ¿para dónde apuntaría Isabel diciendo, a ver, disciplina y para dónde apuntaríamos? Para decir, a ver, vamos a alcanzar o desarrollar, aún con la tecnología, yo pienso en usted, que tiene usted todas las herramientas para entrar, salir, conocer, quitar, programar, hacer, o sea, porque tiene todas esas herramientas. Y la veo tan ubicada en el campo del desarrollo espiritual. ¿Cuál es la diferencia? Lo que sucede es que aún teniendo todo esto, sentía que faltaba algo. Eso es. Ajá, entonces no es así como... ¿No era la verdad, pues? No, o sea, faltaba algo, ¿no? Así, incluso diciendo, bueno, como lo comentó alguna vez, ¿no? Tengo mi familia, tengo un perro, tengo mi casa, el trabajo, desarrollo profesional, pero algo falta, Sí. ¿no? Entonces ahí, cuando empecé a acercarme a esta parte de lo espiritual, así como que eso era lo que necesitaba, ¿no? Es como el complemento, lo otro es una herramienta, pero esto en realidad es lo que yo necesitaba. Eso nos haría como en realidad más humanos y usar las herramientas que haya, por muy sofisticada que sea esta inteligencia, yo sé que es una herramienta. Así es.
Y aun cuando puede evolucionar y desarrollarse por sí sola y que llegue y que me recuerde que mañana tengo que hacer tal cosa, o que me abra la puerta, yo sé que tengo un proceso de crecimiento, pero que es solamente una herramienta. Así es. Ahí yo pienso en 20 años. Estoy así como alucinando, amigos, no me hagan caso. Entonces, en 20 años. ¿Quieres algo? ¿Saber algo? Y le preguntas. Te lo da. Pero no siempre el que está en la punta está atrás de esa información. Porque a esa información también va a cambiar. Y va a cambiar más rápido de lo que nos cambia ahora. Entonces significaría que a veces tendríamos que volver como a lo elemental. Digamos, a lo más elemental. Me quito los zapatos, piso la tierra, juego en la arena, lo meto en agua con sal, disfruto las cosas, lo hago tan elemental. Y lo otro lo uso solamente cuando requiero de un proceso en el cual yo puedo simplificar alguna cosa. Eso significaría estar ubicado entre el uso correcto de una tecnología y mi desarrollo y crecimiento espiritual. Y encontrar esta información fuera de mi condición de la inteligencia artificial y ir a una inteligencia superior que sería esta conciencia de la vida inteligente. Así. ¿Estaríamos más o menos en ese camino? Sí. Porque yo pienso que la nanotecnología ni lo transhumano no nos va a permitir llegar a eso. Y poder curarnos nosotros con ese trabajo de la práctica que usted dice. Pero para eso necesitamos quizás no caer en el garrito o el garlito, como dicen, de que la inteligencia nos va a facilitar la vida. La inteligencia artificial. No nos la va a facilitar, no la va a resolver. Así es. Nos puede facilitar algunas cosas, pero no nos la va a resolver. Estamos así, podemos afirmarlo, ¿verdad? Sí. De que no nos la va a resolver al 100%. Nos va a facilitar algunas cosas. Nos va a cortar camino. Usted ahora, en su trabajo de este campo más espiritual, ¿cómo lo ha visto en su implicación? ¿Cómo lo ha vivido, pues? Pues en realidad tiene que ver con esto de me ha dado la facilidad de poder discriminar. ¿Discriminar? Sí, de decir, esto es útil, esto no es útil. Alguien puede utilizar la inteligencia artificial dependiendo de sus demonios que tenga internos para desarrollar ciertas cosas, ¿no? Pero siempre está, ¿y dónde está lo humano? ¿No? ¿Dónde está lo humano? Esa pregunta usted siempre la tiene. Digo, porque la he escuchado y siempre se pregunta, ¿y dónde está lo humano de eso? Sí, simplemente viendo las noticias, ¿no? Así como ¿dónde está lo humano? O sea, y nos decimos humanos, ¿no? Haciendo todo ese desastre. Así, todo eso, y, o sea, como dirían, quisiera ser civilizado como los animales, ¿no? O sea, ¿dónde está mi condición humana? O sea, ¿cómo es que pueden suceder tantas cosas o podemos hacer tantas cosas como humanidad? No como individuos, sino como humanidad, así como que, ¿y dónde está lo humano? ¿No? Y nos decimos humanos inteligentes. Ya dejemos de lado la inteligencia artificial, ¿no? La nuestra, ¿no? ¿Dónde está nuestra inteligencia? Si no, sigue siendo un problema, ¿no? Entonces, más con la inteligencia artificial, así como que, ¿y para qué quiere cambiar su genética? ¿Y para qué quiere volverse inteligente? O sea, ¿para qué quiere esa inteligencia si no desarrolla y no explota la que tiene? ¿Para qué quiere más? O sea, si somos un poco más analíticos, vamos más a fondo, diríamos, a ver, ¿por qué no desarrollar la inteligencia que tenemos? Así es. Y la otra, pues que espere, ¿no? Digo, al final, ¿qué podría hacer? Simplificar algunas cosas, pero no resolver la vida, ¿no? Exacto. Porque no nos puede resolver qué hacer con nuestra vida cuando estamos en un proceso de crisis muy agudo. Así es. No nos va a resolver. Va a decir, tómate tal cosa o vea tal, ¿no? Sí. Pero entonces, aquí se creó una fantasía, Isabel.
una ilusión de que la vida se arregla fácil con eso y dejamos de lado el trabajo. Exactamente. Sí. Híjole, es como para romper el corazón. A ver. Es que hay que apelar siempre a la condición humana, a la inteligencia humana, más que a la inteligencia artificial, ¿no? O sea, yo puedo ir a un médico y decirle, me duele aquí, pero si no me tomo la medicina, ¿no? Entonces igual voy a tener la inteligencia artificial y le voy a decir, me siento triste, ¿qué hago? Pero no basta con que me lo digan, lo tengo que hacer yo, ¿no? Eso no me lo va a resolver. Sí. O sea, finalmente la acción, sin o con inteligencia, la acción me corresponde. Exacto. Y si yo la asumo, entonces tengo resuelto mi conflicto, mi problema. Y si ni siquiera necesito la inteligencia artificial, tengo que escucharme, yo necesito escuchar mi cuerpo. Entonces la propuesta sería, ¿por qué no vamos primero a nosotros? Así es. ¿Por qué no escuchamos nuestro interior? ¿Por qué no escuchamos nuestra inteligencia que tenemos? Porque han de saber que tenemos una vida inteligente. Y la inteligencia que tenemos es pues superior a la inteligencia artificial. Así es. De entrada es como la memoria que le llaman natural y la memoria artificial. Así es. Entonces la inteligencia artificial y la inteligencia natural, ¿no? La de nosotros. Cultivarla sería la opción. Sí. Pero, ¿qué hacemos con todos los ilusionados de que todo se va a resolver con que se estrellen y que esperamos a que vengan con su nariz chata y nos digan, es que me golpeé, ¿no? Sí, de hecho eso era lo que decía un doctor cubano, ¿no? Los mandamos a que investiguen, a que lean, y ya que llegan con su nariz rota, les limpiamos y seguimos adelante, ¿no? Porque hay gente que no, o hay personas que no entendemos, ¿no? Nos dicen y no escuchamos, ¿no? Porque no estamos ni siquiera en condición de escuchar. Híjole. Sí. ¿En condición de escuchar? Es que sí, eso es un poquito fuerte, ¿verdad? Pero es la realidad. Sí. Sí, entre la necedad y la sordera, bueno, no sordera de problema de audición, sino el sordera de que no le puede escuchar. Sí. Pero es que se creó un ambiente, no sé si usted esté de acuerdo conmigo, se creó un ambiente donde todo era fácil, o todo es fácil. Y el trabajo se botó. Entonces ahora por eso le pregunto a la inteligencia artificial y le dan la tarea. Pero yo no tengo el proceso de crecimiento. Yo no puedo desarrollarme. Alguien así que le pides un ensayo y te entrega un sistema de trabajo, de terapia que nunca probó, que nunca conoció. Cuando salga allá, Es que el conocimiento también se lleva al cuerpo. así O es. sea, cuando yo leo, cuando yo escribo, todo eso me permite interiorizarlo y recordarlo y hacerlo mío y después poder producir. De otra manera no se puede. Entonces, vamos a esperar hasta que vengan con la nariz rota. Pues yo creo que hay que prepararnos para ese momento. Un montón de gasas y agua oxigenada. Y hay que taponearles la Hay que nariz para las hemorragias. Para que no siga sangrando. Pues es que si no se escucha, si no se permite que el otro diga su verdad, entonces no hay muchas maneras de resolver. A ver, entonces, como para concluir, ¿qué diríamos de la inteligencia artificial? Pues diríamos que es una herramienta que tenemos que regularla en uso y en desarrollo para después no tener estas escenas apocalípticas que nos cuentan, ¿no? Uh-huh. Tenemos que regularla ahora, no esperar mañana. O sea, ya vamos tarde en esta parte de regularla y de no solo en la parte legislativa, sino también en la educación, en la escuela, al interior y para nosotros mismos. Sí, porque es muy cómodo teclear y que nos den las respuestas que necesitamos. Sí, sería como haber instituido una pereza social aprobada por todo el mundo. Sí, y está bien, ¿no? Así como que, pues, ay, ¿por qué te sientas a hacer eso, no? Pues búscalo aquí y lo encuentras. Y es muy fácil. Sí, así como que, ¿para qué vas a asesoría? Eso no sirve. ¿O por qué tienes que leer un librote así? Cuando lo puedes encontrar ya resuelto, ¿no? Uh-huh. Entonces, moraleja, no era tan inteligente la inteligencia artificial. ¿No? Ni quien la usa tanto. Ni quien la usa tanto. Ni quien la usa.
Ni quién la usa. Entonces, ¿dónde pueden localizar a Isabel para alguna asesoría en lugar de la Wikipedia y en lugar de inteligencia artificial? Digo, ir a quien sabe. Sí, Isabel sabe, ustedes han de saber que sabe. Gracias. Pues por correo electrónico, mi correo es mirzuniga@yahoo.com.mx. Y con mucho gusto atiendo. Atiende cualquier cosa que pueda ser de ese tema. Sí. Muy bien. Isabel, muchísimas gracias por haber venido. Gracias. Es un honor tenerla aquí, de verdad, porque han de saber que Isabel la conozco desde cuando era estudiante de la maestría. Sí. Y en realidad es brillante. Gracias. Y es muy sencilla, muy noble. Gracias. No crean que anda con queyolas. No. Y luego les da clases a quienes menos se le esperan. Sí, lo he visto, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, Isabel. Es un honor tenerla y espero que después veamos algún tema de la inteligencia, pero de la verdadera y no de la artificial. Un honor, maestro. Gracias. Nos vemos en la próxima. No se olviden de suscribirse, de darle like, y eso nos va a permitir llegar a otros, porque han de saber que esa cosa llamada inteligencia permite que se conecte con otro y haya esa red neuronal que permite la conexión con otros y llegamos a otros, pero esta inteligencia tiene un uso diferente, tiene un contenido distinto. Hasta la próxima. Pásensela bien.